Hoy continuamos con dos nuevas historias del libro de Mario Mendoza, La locura de nuestro tiempo. Padre e hijo. Los últimos días habían sido los peores. Mi padre estaba empezando a perder las nociones de tiempo y espacio. Miraba el reloj continuamente, no sabía si era de día o de noche, no reconocía la habitación de su apartamento. Estaba en el baño y no recordaba si estaba entrando o saliendo del lugar. La morfina ya no le hacía efecto y por lo tanto los médicos habían subido la dosis. Un cáncer de médula ósea ya muy avanzado, una enfermedad cruel, demoledora, sin esperanza alguna. Poco a poco, frente al espejo, el paciente va sintiendo el horror de la desintegración, de la desaparición. Ese otro que nos mira desde el azogue no se parece a nosotros, no tiene nuestros ojos, nuestros gestos, nuestra sonrisa. ¿En qué momento el yo se desvanece y nos quedamos convertidos en un simulacro, en una imagen deformada y monstruosa? Viéndolo caminar por su apartamento, era imposible no recordar las películas de los campos de concentración nazis, esos cuerpos cuya delgadez entorpecía cualquier movimiento brusco. Nosferatu. Lo peor de ese final, curiosamente, no era el dolor físico, que era mucho. Lo que más atormentaba a mi padre era la pregunta: ¿qué hubiera pasado si yo...? Sospechaba que se había equivocado, que no había tomado las decisiones correctas. Es una pregunta que también suelen hacerse algunos secuestrados cuando miran su vida en retrospectiva y tienen la posibilidad de analizar ciertos instantes, ciertos detalles. Pero ya es tarde. La muerte está dibujada en el rostro. Me dije que la vida no tiene ningún sentido y que por eso mismo hay que otorgarle uno y defenderlo hasta el final. El día decisivo sacamos a mi padre de su apartamento y lo llevamos a la Clínica del Dolor, una dependencia de la antigua Clínica Nueva. Le explicamos al médico que estaba sufriendo demasiado, que los dolores eran atroces, que no era justo que se muriera atormentado en un rincón de su apartamento. Lo ingresaron en una sala especial y nos pidieron que esperáramos unos minutos. Me senté junto a otras personas que también, con el rostro compungido, esperaban noticias de los suyos. Entonces miré por un ventanal enorme y los techos de teja de barro de las casas vecinas, las montañas e incluso los árboles me parecieron familiares. Pensé que se trataba de una ilusión, de una imagen trastornada por el cansancio y el estrés de los últimos meses. Pero no, la sensación era demasiado intensa, demasiado cierta. Hice memoria. Sí, claro, de repente me di cuenta de que la sala de espera donde me encontraba estaba exactamente en el mismo piso y en la misma ubicación donde 33 años atrás yo había estado internado por una peritonitis gangrenosa. En aquel entonces, esa sección de la clínica había sido habilitada para los enfermos y muchas habitaciones daban al oriente, a las montañas. En una junta médica varios doctores me habían desahuciado. Tenía 7 años. Mis padres lloraban de día y de noche. Mi viejo decidió, con otros veterinarios de la Universidad Nacional, medicarme como si fuera un ternero más de los tantos que ellos trataban en las fincas de la sabana de Bogotá. Y me salvaron. Estuve 6 meses en la clínica, 6 meses mirando por la misma ventana, 6 meses soñando como si fuera un presidiario, con una escena recurrente, que salía, que era libre, que era una mañana de sol y que tenía toda la vida por delante. También yo, durante esos meses, había bajado de peso de una manera extrema y las costillas se marcaban en mi piel. Las piernas se me atrofiaron y tuve que volver a aprender a caminar. Parecía un sobreviviente de Auschwitz. El médico que estaba atendiendo a mi padre me llamó. Me levanté de la silla y dejé atrás a los demás compañeros de la sala de espera. El médico me dijo: está sedado, no se dará cuenta de nada. El final es cosa de horas. Le agradecí con el corazón. Vi a mi viejo en la camilla y me acerqué. 33 años atrás, este hombre había estado en ese mismo piso, de este mismo edificio, luchando por mi vida. Ahora, con 40 años de edad,
Yo había regresado con él exactamente al mismo lugar, solo que en esta ocasión yo no podía hacer por él lo que él había hecho por mí. Empecé a llorar. Afuera la luz disminuyó y la noche se fue tomando las calles y las casas. Recordé que de niño, en mi cuarto de enfermo, me daba miedo el anochecer. Ahora ese miedo era mucho mayor. La nostalgia de la mosca. Era un sueño verlo corriendo por la línea derecha, arrastrando la defensa, esquivando al uno y al otro, haciendo quites y amagues que despistan a cualquiera. El man tenía una virtud de inteligencia corporal, unos músculos y unos huesos que pensaban por sí solos, como si no tuvieran que pasar por el cerebro, como si se saltaran todo tipo de trámite neuronal y actuaran por su cuenta, independientes, improvisando, excesivamente veloces. Los comentaristas deportivos no acababan de narrar la jugada cuando ya el hombrecito estaba en la siguiente, moviendo la cadera hacia la izquierda y entrando en las 18 para crear una jugada de gol. Daba la sensación de irrealidad, de estar metido en una película con todo preparado de antemano. Un sueño, esa es la expresión correcta, como si uno se hubiera dormido de pronto y de manera evanescente e ingrávida. En la mitad de la noche los pies de una figura onírica se desplazaran por el césped sin necesidad de tocar el suelo, como un ángel que hubiera decidido disfrazarse de jugador de fútbol. Yo siempre había sido amigo del hombre, que era todo un bacán. Vivíamos en el mismo barrio, en el Quiroga, y estudiábamos en el mismo colegio, en el Camilo Torres. Yo jugaba bien también, pero nunca me podía comparar con él. Yo hacía esfuerzos por sobresalir en la cancha. Él simplemente se divertía. Así que mis padres me presionaron para que entrara a estudiar contaduría y él, siguiendo el único destino posible, entró a jugar en las ligas profesionales con un contrato jugoso que le permitió cambiar de barrio, comprar un carro y usar ropa de marca, como todo un crack, como lo que era en realidad. Y era grato saber que al hombre le estaba yendo así de bien y que su apellido empezaba a aparecer en los titulares de las páginas deportivas de los diarios y de las revistas especializadas en fútbol. Y se lo merecía no solo porque jugaba mejor que cualquiera y porque había elevado el deporte al nivel del arte, del talento puro, de la belleza pura, sino que además el mancito era tronco de buenazo, un amigo leal, fresco, que nunca se creyó mejor que nadie, como si no se diera cuenta del efecto que producía en el público y en los expertos del fútbol. No dejó de vernos a nosotros, sus viejos amigos, ni se creyó el rollo de la fama, ni se trepó en las nubes de la popularidad y el billete. Nada, él siguió tranquilo, metiendo goles a la lata, aniquilando a los defensas contrarios, volviendo pedazos a cualquier portero que se le pusiera enfrente. La metía de tijera, de cabeza, de tiro libre, de chalaca, de penalti, de taquito. Mejor dicho, él solo era un concierto de toque y de agresividad futbolística. Y hasta una noche, en una final de campeonato nacional, se dio el lujo de meterla desde un tiro de esquina en el mejor gol olímpico que jamás se vio en el país. Era un orgullo muy tenaz ser amigo de semejante crack tan berraco. Fue entonces cuando un locutor deportivo durante la transmisión de un partido lo bautizó con el apodo que lo hizo más famoso todavía. Dijo, si no recuerdo mal, da la sensación de estar flotando en el aire, de aletear mientras el defensa intenta adivinar la jugada, como un insecto, como una mosca a la que nunca se puede atrapar. De ahí en adelante, mi amigo se llamó La Mosca, The Fly, como le decían los rockeros del barrio, y por toda la ciudad empezaron a aparecer mensajes en las paredes que hablaban de la velocidad y de la agilidad del nuevo hombre insecto. Su fama creció y no había ningún noticiero de televisión, ningún comentarista deportivo, de prensa escrita ni ningún programa radial que no hablara de las cualidades de ese animal de alas transparentes que metía la pelota en cualquier red con una facilidad sobrenatural. Un nuevo superhéroe había nacido para la ciudad. Entonces llegó la oferta para que jugara en un club gringo. Hubiera sido mucho mejor que se lo llevaran para Europa,
para Argentina, para México o para Japón. Pero no, los gringos le pusieron el ojo y le ofrecieron full billete por el hombre. Los directivos del equipo aquí, en Bogotá, no se lo pensaron y lo vendieron de una, sin consultarle a nadie, ni siquiera a él. Y en qué borrachera tan berraca fuimos a despedirlo al aeropuerto, a abrazarlo, a prometerle que no íbamos a olvidar, que siempre, pasara lo que pasara, estaríamos unidos. Y le regalamos la bandera colombiana para que la colgara en su cuarto y un cassette con música de Totó la Momposina, Joe Arroyo y Fruco y sus tesos, para que lo escucharan las noches de invierno, cuando todo se ve blanco y negro. Pero ya el man iba descompuesto, con la cara trastornada, deprimido como si la mosca por primera vez la hubieran fumigado desde arriba. Era una pena verlo en la zona internacional del Dorado, mostrando su pasaporte a los agentes del DAS con los ojos llorosos, encorvado, ido, como si el avión en el que iba a volar lo esperara un accidente y él se fuera a morir chamuscado en su elemento preferido, el aire. Y de alguna manera sí, eso fue lo que pasó. Ese aparato lo condujo a su propia destrucción, a su muerte, porque ya en el extranjero la mosca perdió todos sus poderes. Las alas se le cayeron y empezó a jugar como un bicho intoxicado con insecticida. Su fama desapareció, la gente empezó a olvidarse de él, y el equipo en el que jugaba perdía partido tras partido y jamás llegaba a las finales. Una pesadilla completa. En una llamada que le hicimos con plata que pusimos todos los del combo, el hombrecito lo único que nos dijo en el aparato fue: la nostalgia me está matando. No puedo más. Yo solo sé jugar entre mi gente. Y para evitarse más explicaciones, colgó sin despedirse. Otro jugador nos informó que, en efecto, la mosca se la pasaba en restaurantes colombianos bebiendo manzanas Postobón y Ponimalta hasta la madrugada, comiendo patacones, frijoles, huevos con arroz, bocadillos beleños y arequipitos, y buscando en los canales latinos siempre noticias sobre su país. Se engordó más de la cuenta y lo mandaron a chupar banca. Ya jugaba muy de vez en cuando y cuando lo hacía era un paquete completo. Al poco tiempo le cancelaron el contrato y el mancito se regresó jodido, sin un peso, desprestigiado y con una depresión crónica que lo obligó a internarse en una clínica psiquiátrica de la que ya no saldría jamás. Luego le comenzaron unos ataques y los médicos dijeron que el hombre sufría de una esquizofrenia con periodos paranoicos. Y el bacán que conocimos desapareció poco a poco, se esfumó y en su lugar nos dejaron un paciente que se pasaba las semanas y los meses sentado frente a una pared sin decir nada. Ahora solemos visitarlo los domingos en la sección de cuidados intensivos. Le llevamos colombiana y chocorramo y el hombre intenta sonreírnos. Nos abraza con la tembladera típica que le producen el Sinogan y el Alopidol y nos presenta a los otros enfermos de su sección. De la antigua mosca no queda nada. Ahora es una alimaña repugnante que se arrastra por el patio de la clínica en busca de unos pocos rayos de sol. Y cuando le preguntamos si no extraña jugar un rato, si la redonda no lo visita en sueños, si no daría cualquier cosa por calzarse unos guayos y por pisar un campo recién cortado, si en medio de los ataques no ve jugadas maestras o camisetas de sus antiguos compañeros, si no quiere que le regalemos de Navidad o de cumpleaños una pecosa profesional para que patee unos minutos en un rincón del patio, el mancito se limpia las babas del labio inferior y nos dice: no, muchachos, frescos, así está bien. El que juega fútbol se murió. Y nosotros salimos a la calle con el ánimo por el suelo. Y los lunes tenemos que regresar a unos trabajos de porquería que escasamente nos dan para comer. Y sabemos, aunque nunca lo comentemos entre nosotros, que la única esperanza que teníamos de trascender nos la hicieron pedazos en el extranjero.